La hacienda Marwood siempre olía a madera encerada y a un juicio frío que nunca se desvanecía. Incluso en verano el calor no lograba entrar. Me senté en el extremo más lejano de la larga mesa de caoba, con las manos cruzadas en el regazo, el corazón latiendo en un ritmo pausado, casi ensayado. Vestía de azul marino, sobrio, discreto. El tipo de color que nadie cuestiona. Santiago estaba cerca de la cabecera con los hombros rectos, sus gemelos de plata, reflejando la luz como si quisieran demostrar algo. Mateo se recostó en su silla frente a mí, con los brazos estirados cómodamente un tobillo, descansando despreocupadamente sobre la otra rodilla. Mi hijo. Su traje le quedaba demasiado bien, como si hubiera estado esperando este día exacto, midiendo cada detalle hasta la última sonrisa sarcástica. El señor Valdés, nuestro abogado, carraspeó y ajustó sus lentes. Gracias a todos por venir. Estamos aquí para ejecutar formalmente el testamento final de Esteban D. Marwood. El silencio que cayó sobre la sala no era respetuoso, solo expectante. Según lo estipulado, la mayor parte de los activos líquidos de Esteban, incluidos 150 millones de pesos en activos discrecionales, se transferirán directamente a Mateo L. Marwood, su hijo y heredero legal. Mateo no reaccionó de inmediato. Asintió una vez cortés, como si alguien le hubiera pasado una tarjeta de presentación. Bajé la mirada hacia mis manos. No se movieron. Valdés continuó. Las acciones restantes del negocio, las propiedades gestionadas por fideicomisos y los fondos filantrópicos se detallarán a continuación. Pero en cuanto a las asignaciones personales, no hay ninguna provisión directa para la señora Clara Marwood. No parpadeé. Hubo una pausa breve, pesada e incómoda para todos, menos para Santiago, quien cruzó los brazos y soltó un suspiro largo, como si acabara de resolver un problema complicado. Clara dijo, con una voz calma casi ensayada: «Siempre has sido una mujer de a de veras independiente». Esteban admiraba eso. Más de una vez dijo que no necesitabas que nadie te diera nada, que tú sola te abrirías camino. Mantuve la mirada fija, perdida entre la jarra de agua y las vetas pulidas de la mesa que parecían cicatrices. No respondí. No confiaba en que mi voz saliera en algo más que un susurro o un grito. Mateo se movió. Su pie cayó al suelo, la primera señal de que algo en la sala no había salido exactamente como esperaba. Miró al señor Valdés, quien ajustó la pila de documentos frente a él, pero no continuó. En cambio, alcanzó su maletín, desabrochó el cuero desgastado y sacó un sobre separado grueso color crema, sellado con cera roja oscura. Reconocí la letra de Esteban de inmediato. Ángulos marcados. Líneas precisas. Contuve el aliento. «Hay un último asunto», dijo Valdés. El señor Marwood dejó esto con instrucciones específicas. No es una directiva legal, sino personal. Debe leerse solo después de ejecutar el testamento y únicamente en presencia de la familia inmediata. Santiago se tensó. Mateo miró el sobre como si fuera una acusación. No me moví, pero dentro de mí algo cambió. No era esperanza. Todavía no. Solo un lento deshacerse del relato que creían haber terminado de escribir. Valdés colocó el sobre en la mesa, centrándolo entre nosotros como un desafío. «¿Procedo?», preguntó mirándome directamente. Lo miré a los ojos por primera vez esa mañana. «Sí», dije en voz baja. Y así algo que no había esperado en meses, tal vez años, comenzó a agitarse en mi pecho. No era enojo, no era dolor, algo más profundo, algo más cercano a la claridad. Mucho antes de los trajes, las declaraciones y los sobres sellados estaba el taller. Nunca se pensó que sería un negocio. No al principio. Solo un escritorio que construimos juntos con madera reciclada, una computadora de segunda mano, que Esteban trajo de una subasta, y una pizarra, donde yo garabateaba ideas entre las siestas de Mateo. Recuerdo cómo el sol atrapaba las motas de polvo flotando sobre el suelo de concreto, cómo la risa de Esteban resonaba cuando un prototipo fallaba y cortaba toda la caja de fusibles. Bromeábamos que no podíamos darnos por vencidos porque no teníamos ni un peso para rendirnos. En ese entonces a Mateo le encantaba vernos trabajar.
Se sentaba en el suelo con un enredo de cables en el regazo, fingiendo que los arreglaba. Le preguntaba a Esteban sobre voltaje y circuitos, y a mí sobre cómo algo tan pequeño como una idea podía convertirse en un producto uno de verdad con nombre y mercado. Cuando tenía 7 años, llamó a nuestra empresa La Máquina Familiar. Dijo que construíamos cosas que ayudaban a las personas a hablar mejor entre sí. Y lo hicimos, de verdad lo hicimos. Pero en algún momento entre las ferias de ciencias de secundaria y la pasantía de Mateo en la firma de su tío, algo empezó a cambiar. Santiago tenía el tipo de confianza que Esteban nunca persiguió: pulcritud corporativa, conexiones de club de campo, palabras grandes con dinero grande. Mateo regresó de ese primer verano con ropa más elegante y ojos más callados. Ya no se sentaba conmigo en el taller. Dejó de hacer preguntas y empezó a dar respuestas. Para cuando tenía 22 años ya había aprendido a moverse en salones a los que nunca me invitaron. Ocurrió poco a poco al principio. Unas pocas reuniones donde no era necesaria. Un retiro trimestral que Santiago dijo que era mejor dejarlo en el lado operativo. Esteban me dijo que no lo tomara personal. De todos modos, odias esas cosas, dijo. Y no estaba equivocado. Las odiaba, pero más odiaba como mi nombre empezó a desvanecerse de los correos de los documentos de planeación del informe anual. En el último año de vida de Esteban, apenas reconocía mi propio papel en la empresa. No me despidieron directamente, solo me fueron suavizando hasta sacarme del cuadro, como recortar una foto para que quepa en un marco más pequeño. A veces me preguntaba si Esteban lo notaba. A veces me preguntaba si él lo había orquestado, pero cada vez que preguntaba, él besaba mi frente y decía: tú pusiste la base clara, deja que la siguiente generación se encargue de los andamios. Me dije a mí misma que eso significaba confianza. Ahora, sentada en esa sala formal bajo el peso del silencio, no estaba tan segura. Porque si Esteban realmente hubiera confiado en mí, ¿por qué había escrito una carta aparte? ¿Por qué no me lo había dicho cuando aún podía? Mientras el señor Valdés cortaba cuidadosamente el sello de cera, me senté más derecha conteniendo el aliento contra el dolor que no había dejado salir en meses. El sobre se abrió con un sonido tan suave que parecía imaginado. Pero las palabras dentro probarían lo contrario. El señor Valdés desdobló la carta con manos cuidadosas como si pudiera deshacerse entre sus dedos. El papel crujió suavemente envejecido, pero firme, como solía ser la voz de Esteban, en las noches cuando éramos solo nosotros dos susurrando sobre cosas que importaban. Carraspeó y comenzó: a mi esposa Clara, si estás escuchando esto, entonces ya no estoy a tu lado, pero espero estar cerca. Imagino que este momento no es fácil. Si los demás están presentes, imagino que es peor. La sala se movió. Mateo se quedó inmóvil. Santiago se recostó apretando la mandíbula. Mantuve mis ojos en la carta. Quiero empezar diciendo esto: nunca dudé de tu lealtad. Ni una vez. Todo lo que construimos, esta familia, esta empresa, esta vida, comenzó porque tú creíste en algo antes que nadie, incluyéndome a mí. Sentí que mi garganta se cerraba, pero no dije nada. Sospecho que Santiago y Mateo han hecho movimientos desde que enfermé. También sospecho que han pintado esas decisiones como protectoras o necesarias. No fueron ninguna de las dos. He visto cómo tratan tu silencio como debilidad. Cómo asumen que tu gracia es ignorancia. Ese error les costará. Un suspiro brusco de Santiago. Valdés no hizo pausa. No pude detenerlos directamente sin provocar demoras legales para las que no tenía tiempo. Pero hice lo que pude. Y lo que pude fue suficiente. Miré a Mateo entonces, solo por un momento. Su mandíbula se tensó, pero su expresión era indescifrable. He creado un fideicomiso separado bajo tu control exclusivo, ligado a la propiedad intelectual central de Innovaciones Marwood. Las patentes, los contratos de investigación, los acuerdos de licencias, todo lo que importa. Las acciones por las que han peleado son decorativas sin el motor que las sostiene. Santiago se movió en su silla de repente menos compuesto. La pierna de Mateo rebotó una vez, luego se detuvo.
La documentación está guardada en la unidad 13C en Almacenes Vista Hermosa. La llave está en tu joyero detrás del relicario de plata que nunca usas. Valdés tiene el código. Los documentos incluyen un poder notarial completo sobre el fideicomiso y una declaración de intenciones notarizada firmada 6 meses antes de mi última hospitalización. Hizo una pausa para dejar que eso calara. Podía sentir la energía en la sala colapsando hacia adentro como si el aire mismo se volviera más pesado. No te lo dije antes porque sabía que querrías darles el beneficio de la duda. Y no podía permitirme que dudaras cuando importaba. No esta vez. No me di cuenta de que mis manos estaban apretadas hasta que mis nudillos dolieron. Has pasado toda tu vida ganándote un respeto que eras demasiado generosa para exigir. Espero que con esto ya no tengas que pedir lo que siempre fue tuyo. La voz de Valdés se suavizó al leer la última línea. Nunca fuiste un accesorio de este legado, Clara. Tú eres el legado. Termina lo que empezamos en tus propios términos. El silencio cayó como una piedra. No miré a Santiago. No necesitaba hacerlo. Estaba descolocado. Su autoridad había sido socavada de un solo golpe. Mateo se levantó lentamente. No gritó. No estalló. Simplemente me miró como si fuera una extraña y dijo, cometió un error. Lo miré firme. No dije. Por fin corrigió uno. Mateo parpadeó. Una vez. Luego se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. No la cerró de golpe, pero el peso de su ausencia golpeó la sala como un trueno. Santiago permaneció sentado, hombros tensos, ojos bajos. El señor Valdés cerró la carta y la deslizó de nuevo en el sobre. ¿Quiere la dirección de la unidad ahora?, preguntó. Asentí. Mi voz había regresado. Sí, es hora de que vea lo que Esteban dejó atrás. La unidad de almacenamiento estaba más fría de lo que esperaba. Pensé que tal vez habría polvo o algún olor a tiempo acumulado, pero estaba limpia, casi estéril. El tipo de espacio de Esteban. Dentro de la caja fuerte a prueba de fuego, encontré lo que había prometido: una carpeta manila, una bolsa bancaria y un diario negro desgastado en las esquinas. Abrí la carpeta, primero documentos legales nítidos y definitivos. Una adenda firmada y notarizada al testamento fechada 6 meses antes de su última hospitalización. Me nombraba en un lenguaje claro como la única beneficiaria y controladora legal de todos los derechos propietarios ligados a Innovaciones Marwood. El segundo artículo, la bolsa bancaria, contenía documentación de 3 cuentas todas a mi nombre. 2 nacionales, una internacional. Los saldos hicieron que mis manos temblaran. Él había estado preparándose. No para una guerra, sino para una defensa. Silenciosa, limpia. Pero fue el diario el que me deshizo. No era largo, sin fechas en la mayoría de las entradas. Solo pensamientos, advertencias, preguntas que Esteban nunca hizo en voz alta. Vi a Mateo hablar con la Junta sin consultarla. Ni siquiera la miró. Y ella solo lo aceptó. Santiago me dijo que no cargara a Clara con el lado operativo. Le pregunté qué quería decir. Sonrió con demasiada facilidad. Mateo cree que me está protegiendo, pero en realidad protege lo que teme perder. Legado poder, la versión de sí mismo que Santiago construyó, no la que nosotros criamos. Leí cada palabra. 2 veces. Esa noche, después de guardar todo de nuevo, me senté en la cocina con las luces apagadas. No lloré. Estaba más allá de eso. Solo sentía cansancio. Cansada y muy despierta. El golpe llegó justo después de las 11. 3 toques suaves. Abrí la puerta y ahí estaba Mateo. El cabello ligeramente desaliñado, la chaqueta colgada sobre un hombro como si aún fingiera que esto no era personal. ¿Puedo entrar? No dije nada. Solo me hice a un lado y lo dejé pasar. No se sentó. Se quedó de pie en medio de la sala, lo bastante lejos como para no parecer un hijo. Sé lo que te dejó, dijo. Esperé. Esa empresa era para mí. Lo dijo como si fuera un hecho, como si la herencia fuera un derecho de nacimiento y no algo ganado. ¿Sabes?, dije, cuando tenías 9 años me preguntaste si creía que las abejas recordaban quién construyó su colmena. Dije que no lo sabía, pero que esperaba que sí. Parpadeó.
¿Qué tiene que ver eso con algo? No construiste esto. Solo llegaste cuando ya estaba en pie. Dio un paso adelante. He vivido en este negocio desde que era niño. Lo conozco mejor que tú nunca lo harás. No dije. ¿Sabes cómo usarlo? No es lo mismo. Su expresión se endureció. ¿Crees que la Junta te seguirá? Apenas recuerdan que alguna vez fuiste parte de esto. Colapsarás bajo el peso y no estaré ahí para detenerlo. Lo sé, dije con calma. Estarás demasiado ocupado intentando probar que nunca debí estar ahí para empezar. Me miró entonces, realmente me miró. Por un momento pensé que podría disculparse, pero en cambio se dio la vuelta. No ganarás, mamá. Nadie te seguirá. Dejé que el silencio se extendiera. Entonces iré sola, dije. Salió sin decir otra palabra. Y cuando la puerta se cerró tras él, no se sintió como una pérdida. Se sintió como el primer respiro de mi propia historia. Estaba sentada frente a Elena en su porche con los dedos alrededor de una taza de la que no bebía. El té se había enfriado, pero necesitaba algo a lo que aferrarme. Ella no me presionó, solo dejó que el silencio colgara entre nosotras como una red lista para atrapar lo que no podía guardar dentro. No dejó de repetirlo, dije finalmente. Esa noche en el porche, la mirada en sus ojos, como si hubiera tomado algo que le pertenecía. Elena soltó un suave suspiro, su voz baja. No tomaste nada, Clara. Conservaste lo que ya era tuyo. Asentí, pero se sintió vacío. No siempre fue así. Cuando era pequeño, Mateo esperaba junto a la puerta del taller, solo para acompañarme adentro. Tomaba mi mano, incluso cuando ya era demasiado grande para eso, como si necesitara recordarse que yo seguía ahí. Elena se quedó en silencio. Tuvo pesadillas durante 2 años seguidos después del primer viaje de negocios de Esteban. Yo era la única que podía calmarlo. Me acostaba a su lado y trazaba las estrellas en su techo hasta que su respiración se ralentizaba. Miré la taza. No sé cuándo desapareció esa versión de él. Ella extendió la mano colocando la suya suavemente sobre la mía. No desapareció. Cambió. Algunas personas evolucionan, otras se endurecen. Quería que eso fuera suficiente. Quería que lo explicara todo. Pero el amor te hace seguir buscando una versión de alguien que dejó de existir hace mucho. Esa tarde llegó la llamada del señor Valdés. Se están moviendo rápido, dijo. Santiago y Mateo han solicitado convocar una votación de emergencia de la Junta. Alegan que el fideicomiso fue manipulado, mientras tu esposo estaba médicamente comprometido. No respondí. Solo esperé. No ganarán, agregó. Legalmente es blindado. Esteban firmó todo en privado con un notario de tercera parte y autorización médica. Tengo la documentación. Por supuesto que lo sabían, solo que no les importaba. Están apostando por el ruido, no por el mérito, dijo. Y si no respondes emocionalmente, no tendrán nada a lo que aferrarse. Le agradecí y colgué. La cena ya estaba programada. La esposa de Santiago, Teresa, había insistido en una reunión de reconciliación formal, aunque nadie fingía que sería tal cosa. Llegué tarde a propósito. Cuando entré al comedor, la mesa ya estaba llena, pero la conversación era escasa. Santiago se levantó para saludarme, alzando una copa con la rigidez del deber. Qué bueno que viniste, Clara. Esperamos aclarar las cosas esta noche. Mateo ya estaba sentado con los codos en la mesa, la corbata aflojada, los ojos entrecerrados. No levantó la vista hasta que sirvieron el segundo plato. Cuando lo hizo fue como ver caer una máscara. Ella lo manipuló, dijo lo bastante alto como para cortar el murmullo bajo. Todos lo saben. La mesa se quedó en silencio. Esperó hasta que él estaba vulnerable y plantó la idea de que ella era la única que entendía la empresa. Ese laboratorio debería ser mío. Siempre lo fue. No hablé. Neither did Elena seated beside me as a buffer. Santiago carraspeó. Mateo. No espetó Mateo. Ella no construyó ese laboratorio. No escaló este negocio. No sabe cómo funciona. Llevaba diarios y presupuestos de kermeses. Eso no es estrategia. Lo miré entonces. Realmente lo miré. Estaba desmoronándose. No porque hubiera perdido, sino porque había sido visto.
despojado de la narrativa que había escrito para sí mismo y expuesto por lo que se había convertido. Me puse de pie. Tienes razón, dije suavemente. No lo construí sola. Tuve a tu padre. Tuve mis propias manos. Tuve 20 años de silencio que te compraron cada asiento en cada mesa en la que te sentaste. Y ahora que he dejado de callar, no sabes qué hacer. Su silla raspó ruidosamente al empujarla hacia atrás, con la respiración agitada, los ojos vidriosos. Pero no esperé otro estallido. Salí por el pasillo, bajé los escalones y entré en el aire nocturno que se sentía más limpio que en años. Detrás de mí, escuché los pasos de Elena siguiéndome. Delante de mí, vi solo el camino del que me habían apartado, ahora completamente abierto otra vez. El laboratorio estaba en silencio cuando abrí las puertas por primera vez. La llave que Esteban había etiquetado como solo CM giró con suavidad, como si hubiera estado esperándome. Adentro todo estaba impecable. No estéril, no frío, solo intacto. Una fila de estaciones de trabajo perfectamente alineadas, la luz del sol derramándose sobre los mostradores pulidos. En la mesa principal una carpeta descansaba bajo un pisapapeles de vidrio con forma de panal. Contuve el aliento al levantarlo. Dentro estaban los borradores de propuestas que escribí hace años y nunca presenté. Notas que pensé que había perdido. Cartas de subvenciones, bocetos, modelos. Esteban lo había guardado todo. Entre las páginas había una hoja con mi nombre escrito en su letra. En la parte superior, personas que creyeron en Clara antes de que ella misma lo hiciera. Debajo, solo 5 nombres. El suyo era el primero. El de Elena, el segundo. Me senté. Por primera vez en años me permití inhalar completamente, sin audiencia, sin defensa. Solo respiro aire y espacio que no le pertenecían a nadie más. Había un sobre final pequeño y doblado a mano, etiquetado en la letra cuadrada de Esteban para cuando te sientas sola. Lo abrí lentamente. El amor no muere, había escrito. Pero a veces tenemos que sobrevivir a las personas que olvidan cómo darlo. No dejes que su silencio ahogue tu voz. Nunca estuviste detrás de ellos. Solo estabas construyendo tu propio camino. Lo leí 2 veces. Luego una más, solo por el peso de las palabras. Me puse de pie y caminé hacia la pared de vidrio que daba al pequeño jardín afuera. Esteban había plantado flores silvestres allí, mis favoritas. No se lo había pedido. Él solo lo recordaba. El viento agitó los pétalos suavemente. Los observé bailar y me volví hacia la mesa. Era hora de empezar. El primer cheque de subvención que firmé fue para una iniciativa de mentoría para mujeres en ciencias aplicadas, algo que alguna vez soñé, pero nunca tuve la autoridad para crear. Ahora sí la tenía. Lo llamé la beca del campo Marwood, pero sabía que en realidad era el regalo de despedida de Esteban reimaginado en movimiento. Una tarde, durante un taller sobre diseño sustentable, vi a un nuevo interno presentar su prototipo para un arreglo de sensores de bajo costo. Su nombre era Félix, inteligente, torpe, sincero. Me recordaba a Mateo a los 14, antes de que el mundo le enseñara que la vulnerabilidad era debilidad. Félix se quedó después de la sesión demasiado nervioso para hacer una pregunta, directamente, así que rondó por la estación de café hasta que me acerqué. Me gustó la parte sobre la resiliencia, dijo, con los ojos en el suelo. La construiste en tu modelo, respondí, solo que aún no le pusiste nombre. Su rostro se iluminó de una manera que hizo que algo en mí doliera. Esa noche encontré un sobre sencillo en el correo sin dirección de remitente. Dentro había una sola frase escrita en una letra familiar. ¿Alguna vez me quisiste por quien era o solo por quien necesitabas que fuera? No había firma, pero no la necesitaba. Lo leí una vez, luego otra. Luego lo deslicé entre las páginas del diario de Esteban, entre 2 entradas sobre pérdida y legado, y lo dejé descansar allí. A la mañana siguiente, abrí las puertas dobles de la oficina ejecutiva. La placa con el nombre de Esteban aún estaba en el vidrio, desvaída en los bordes. La despegué con cuidado y coloqué la nueva donde pertenecía. Doctora Clara Marwood, fundadora y directora.
El sol atrapó las letras doradas justo cuando los primeros estudiantes comenzaban a llegar.